avalado de alguna manera, más allá de algunos cuestionamientos que ha hecho la Sociedad Argentina de Infectología con respecto a la dosificación. Bueno, lo cierto es que la ivermectina está en plena discusión y ya en algunas provincias se ha oficializado su uso. Ayer, podemos recordar, la provincia de La Pampa ha oficializado el uso y ha aprobado el uso para combatir en pacientes con COVID el uso de este medicamento. Polémico sí lo hay y nos vamos a una provincia del litoral, ya bien al norte, la provincia de Formosa. Denuncian que hay nenes encerrados en los centros de aislamiento que ha dispuesto el gobierno de Gildo Infrance y que violan, lo han denunciado por violar las libertades individuales. Esto lo han hecho en la jornada de ayer, donde también se conoció el caso de una mujer que perdió su embarazo estando ahí retenida en un centro de aislamiento en la provincia de Mendoza. La Unión Cívica Radical de Formosa sumará más pruebas a la denuncia que presentó ante la Justicia Federal por las condiciones de los centros de aislamiento para personas con coronavirus o con contacto estrecho con algún contagiado, ¿no? El lunes se conoció un video que probaría que en estos lugares hay niños encerrados sometiéndose también a controles de temperatura detrás de las rejas. Una barbaridad lo que está haciendo el gobierno. No, a nadie asusta ya el pensamiento y lo arcaico que es en algunas medidas del gobierno de Gildo Infran, que está perpetuado en el poder hace 35 años, pero esto está preocupando al gobierno nacional. Más allá que no lo diga el gobierno nacional y más allá que durante el fin de semana el bloque de diputados y también del Partido Justicialista salió a bancar en una mamarrachada política las decisiones de este oscuro personaje como Gildo Infran. En Formosa hay más de 3.000 personas en los centros de aislamiento, mientras que ¿A un campo de concentración claro, parece? sí, el total de casos llega a 1091, no, de acuerdo a lo que han informado autoridades sanitarias de Formosa. Obligan a permanecer en estos lugares a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a muchos que no tienen hisopados y que confirmen que están enfermas. Bueno, eh, el gobierno nacional mira y apareció la oscura figura de la intervención. Por más que no lo digan, está muy preocupado Alberto Fernández con las decisiones que ha tomado Gildo Infran. Hasta cierto punto me parece que le están sacando la, la ayuda o la mano. Coronavirus, Tercera Guerra Mundial, el VAR, los Panama Papers, el calentamiento global. Todo puede suceder en el mundo de hoy. Internacionales en Arriba el Día. Quiero avisarles que ya estamos en vivo por Facebook y por YouTube, así que pueden ir sumándose. En el orden de las noticias internacionales, eh, eh, vamos a tomar una que sucedió en Brasil, que generó luto nacional, varios accidentes que está teniendo Brasil en el último tiempo. En el otro día un club de fútbol se precipitó la aeronave donde viajaban, murieron 5 personas, en este caso un colectivo de larga distancia, 19 muertos y 33 heridos en lo que en un viaje justamente que estaban realizando por la ruta nacional 376 a la altura del municipio paranaense de Garatubá. Por causas que se desconocen, volcó este ómnibus y terminaron perdiendo la vida 19 personas, 33 heridos, 7 de los cuales están en estado grave, que fueron trasladados en helicóptero. El autobús se trasladaba hacia el balneario de Camboriú, en Santa Catarina, al sur de Santa Catarina, con 55 personas a bordo, de las cuales, repito, 19 perdieron la vida. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? ¿Qué se conmemora o quién cumple años? Efemérides en Arriba el Día.
Un día como hoy, un 26 de enero, cumple y le voy a mandar, antes de empezar, le voy a mandar un saludo especial a dos personas que habitualmente nos escuchan, a Chapa, un amigo del barrio, Gerardo Castillo, y a Daya Abrigo, que están de cumpleaños, creo que alcanzando los 30, así que les mando un saludo grande. Dayana improbablemente nos esté escuchando porque está en Entre Ríos disfrutando de la ola de calor que hoy se termina porque hay lluvias pronosticadas. Bueno, en 1944 la dictadura encabezada por el general Pedro Ramírez rompió relaciones con Argentina con una de las potencias del eje, como se llamó Alemania, Italia y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y el 27 de marzo de 1945, 6 meses antes del fin del conflicto, se declararía la guerra a Alemania y Japón. Viste que era como una formalidad de la guerra, declararse de un lado o del otro, aunque no tomara partido, aunque no tuvieras ni piedras para tirar, tenés que tomar y decir, bueno, le declaro la guerra a tal. Al último, bueno, claro. Sí, sí, en retirada, franca Qué retirada. valientes somos. Es como patearle la cabeza al que está tirado, algo así. Claro, sí. Se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental con el fin de enfatizar la importancia de la enseñanza como generadora de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, algo materia, si se quiere, asignatura fundamental para los días presentes y los que se vendrán. En 1962 nací en Rosario, aunque yo tenía entendido que era de Corral de Bustos, Córdoba, el exfutbolista, entrenador y comentarista deportivo, hoy farandulero del deporte, Oscar Ruggeri, figura de la selección campeona del mundo del 86, de la Copa América del 89 y también del 91, campeón con Boca, con River, con San Lorenzo, jugó en el Real Madrid, en el Ancona italiano y en el América de México, entre otros equipos. En 1995 nací en Ámsterdam, Holanda o Países Bajos, el músico Eddie Van Halen, guitarrista y fundador junto a su hermano Alex y a Mark Stone de la banda de hard rock Van Halen, con la que vendió más de 90 millones de discos. Tengo otra musical, te doy una para que tomes aire y mientras te preparas. Nacía a los 73 años, perdón, en Villa del Tránsito, en la ciudad de Poblado, cordobés, fallecía José Brochero, actual nombre que lleva justamente esta villa como Villa Cura Brochero, sacerdote católico José Gabriel Brochero, conocido como el cura gaucho, declarado santo por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. También en 1954 nacía en Buenos Aires el músico, compositor y cantante que tiraba para arriba, ¿se acuerda? Miguel Ángel Mateos Sorrentino, ya me dio hambre, uno de los artistas más emblemáticos de la escena del rock argentino en los años 80 con, obviamente, el grupo SAS. Qué rápido que está, me gusta mucho. Muy bien, Kobe Bryant fallecía a los 41 años, ya pasó un año de esta triste noticia. Allí en Estados Unidos viajaba hacia la ciudad de Los Ángeles, se precipitó la aeronave que él pilotaba en el poblado de Calabasas, California, Estados Unidos. Ganó 5 campeonatos de la NBA, 2 medallas olímpicas con la selección de Estados Unidos, y fue uno de los grandes exponentes del básquetbol y sobre todo de Los Ángeles Lakers. También falleció su hija Gianna en ese accidente, basquetbolista también, y otras 7 personas. Nacía Ellen DeGeneres, una de las presentadoras televisivas más reconocidas de Estados Unidos y también de las más polémicas, porque dicen que maltrata mucho a sus productores y demás. Y el mismo día nacía también Edgardo el Patón Bauza, ídolo máximo de San Lorenzo, yo creo, por haberle dado la Copa Libertadores de América, también ídolo de la Liga de Quito y obviamente de Central, donde fue figura como defensor. El apodado Patón llegó a la selección argentina, donde dirigió poquito tiempo, con un paso casi intrascendente, pero sigue siendo un técnico que con un carácter seguramente más defensivo sigue marcando una época en el fútbol nacional. 10:33 de la mañana, esto es Arriba al Día, te invito a que te comuniques con nosotros al 1551-8266. Buen día para Javier, buen día para Nacho, buenos días para José, que dice: yo como formoseño comparto totalmente, es así lo que dice el periodista, hay hospitales que ni camas ni colchones tienen. Buen día, ¿ustedes saben cuánto cuesta vivir todos los días con 27.000 pesos por mes un empleado público de Santa Cruz? Dice Nelson Vargas. Se pregunta también por la representación sindical verde.
¿A ustedes les alcanza el sueldo? Preguntan. Nosotros no somos trabajadores estatales, pero podemos dar cuenta que se ha complicado la No, cosa en claramente lo no. económico. Días atrás, Fernando, ¿te acordás? Decíamos en algunas provincias 40.000 pesos, en el caso de Mendoza, Sí. 50.000 pesos en el caso de Mendoza para vivir. ¿Te acuerdas los datos? Claro, sí, salió un informe que decía que lo mínimo para no ser pobre son más de 50.000 pesos. Y, y estamos lejos, ¿eh? Y Sobre todo los trabajadores públicos, es muy nosotros que lejos. hablamos de las eras, tanto No, tiempo. olvídate. Muy Ahí lejos. tenemos el más claro ejemplo. Sí. Pausa en Arriba al Día y continuamos. Tenemos muchas entrevistas en la mañana de hoy, así que quédate del otro lado del Facebook, de la radio y de YouTube también, donde estamos transmitiendo. Tenés un montón de ofertas para poder seguirnos, así que quédate en compañía de la buena música que tienen. And nothing gets me down. You got it tough. I see the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead and jump, jump. Go ahead and jump. Oh, hey you, who said that? Baby, how you been? You say you don't know, you won't know until you begin. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Now, might as well jump, jump. Go ahead and jump. Might as well jump, jump. Go ahead and jump. Jump! Might as well jump! Go ahead and jump! Get in and jump! Go ahead and jump! 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 Jump!
10:39 de la mañana. Te recordamos que podés comunicarte con nosotros al 1551-8266. Si estás en el interior de la provincia o en otro lugar del país, 2966-518266. 10 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos, humedad del 43%, viento oeste de 46 kilómetros por hora, en una semana que estará similar, ¿eh? Y para hoy se prevén chaparrones para toda la jornada, así que salga atento con una capucha, porque va a estar realmente fea la jornada de hoy. En la víspera de mi cumpleaños, como no podía ser de otra manera, no va a haber 32 grados ni de casualidad. Ni a Pero palo. bueno. Continuando o comenzando con las entrevistas en la mañana de la 100.9, ya tenemos en línea al secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos. El doctor Jorge Cabezas está en comunicación con nosotros y como siempre le agradecemos la amabilidad y la predisposición para charlar con Nuevo Día, sobre todo de temas espinosos, ¿no? Porque hemos hablado de los colectivos cuando estaba en pleno conflicto. Hoy, luego de lo que sucedió ayer a las puertas de la Dirección de Tránsito Municipal, también vamos a charlar al respecto con él de lo sucedido. Pero antes que nada lo vamos a saludar. Buen día, doctor Cabezas. Héctor, Fernando y Julián los saludamos y le agradecemos como siempre la predisposición. ¿Cómo les va, Héctor, Fernando y Julián? Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Doctor, ayer se habilitó y ya comenzó a funcionar el ramal B de la línea de transporte urbano. Sí, después de un pedido que realizaron los vecinos ante el gobierno provincial, que en su momento dispuso la suspensión de funcionamiento de todo el transporte, no solamente el urbano, sino el interurbano también, bueno, en la medida que se ha ido flexibilizando la medida respecto de la pandemia, han sido habilitadas tanto las empresas de larga distancia con los protocolos habituales, y en Río Gallegos se comenzó con la línea E, que estaba funcionando desde el mes de noviembre. La semana pasada el señor ministro de Salud habilitó también un porcentaje mayor de funcionamiento del servicio urbano, y bueno, a partir de esa flexibilidad, los vecinos reclamaron ante el municipio la habilitación de la línea B, cuestión que el intendente dispuso que comience a funcionar a partir del día de hoy. Ok, por ese lado normalizado. ¿Y qué nos puede contar un poco del conflicto en tránsito, donde ya se vivió una jornada intensa y por momentos violenta? Sí, realmente fue una situación lamentable la de ayer, porque ustedes saben que nosotros hemos tenido distintos tipos de reclamos, se encaran con la seriedad que cada uno merece y en el ámbito que cada uno de esos reclamos merece. Hoy, hace minutos, teníamos un reclamo acá frente al municipio de la gente de la UOCRA, con los cuales obviamente vamos a tratar de establecer una mesa a través de del trabajo, digamos, los ámbitos normales de los reclamos. Lo que pasó ayer en tránsito fue una cuestión que se salió de este contexto, porque sin aviso previo nosotros tuvimos a un grupo del personal, porque no fue todo, a un grupo del personal en situación de conflicto fuerte, con impedimento de la salida de los móviles, con colocación de cubiertas frente al edificio, impidiendo el ingreso de la gente, impidiendo el trabajo normal de la dirección, y se constituyó obviamente nuestra ayuda de recursos humanos, la señora secretaria de gobierno, para tratar de desarmar esa situación que en modo alguno estaba encarrilada como un reclamo sindical, es decir, sin participación del sindicato. Así que bueno, eso motivó a que se efectuara una denuncia penal por algunas situaciones de riesgo y de violencia que se suscitaron en el lugar, y a partir de hoy avanzaremos con el tema administrativo, haciendo la inclusión del sumario
correspondientes para determinar las responsabilidades, porque realmente no se pueden tomar este tipo de medidas que afecten a las personas que ustedes saben que la situación de la renovación de carnet con todo el tema de la pandemia ha sido muy compleja. Tenemos infinidad de reclamos de los vecinos que no pueden acceder en tiempo y forma a esa renovación, y bueno, y esta situación realmente se fue de madre, por lo tanto tendremos que tomar las cuestiones administrativas que está prevista en el estatuto. Claro. Doctor, en el reclamo de los trabajadores del sector estaba el pedido de el desplazamiento del actual titular de la Dirección de Tránsito. ¿Ustedes están analizando estas circunstancias? ¿Están analizando el porqué de estas medidas también? Bueno, vos mismo lo estás diciendo, Héctor. No son los trabajadores quienes ponen a los respectivos responsables de los sectores, es el intendente, y para eso la gente lo votó, ¿no es cierto? Los trabajadores se les paga su sueldo, se les respeta sus condiciones de trabajo, hay un estatuto, hay obligaciones y derechos que se tienen que cumplir. En ninguna parte del estatuto dice que depende de los trabajadores del lugar disponer quién es el director, quién es el secretario, quién es el jefe del departamento. Es una cuestión totalmente fuera de toda lógica, por lo tanto no hay en análisis ninguna situación al respecto. Claro, doctor, pero acá en el medio hay una denuncia grave, digamos, que es de la de los trabajadores que dice que fueron abandonados en el aspecto sanitario, indicando que muchos de ellos se contagiaron, que los hicieron ir a trabajar igual, y que hay un hombre llamado Gustavo de Dios que está internado y que se contagió en ese contexto, por órdenes de que todos vayan a trabajar, por órdenes de Bárbara Biot. Eso es grave. Sí, es grave si fuese así. Es decir, nosotros, ustedes estamos en contacto permanentemente, o sea, son periodistas que siguen la evolución de los acontecimientos de la ciudad, y ustedes saben que el municipio ha ido respetando los protocolos en la medida en que estos han ido cambiando. En su momento, allá por la primera parte del año, cuando el aislamiento era total, nosotros trabajamos prácticamente solamente con los funcionarios y algún grupo muy pequeño de personal esencial, básicamente lo que se refiere a recolectores y lo que se refiere a personal de saneamiento. Y en la medida que se fueron flexibilizando los protocolos, pasar del aislamiento a las distintas fases que requirió, bueno, se fueron convocando a las personas, respetando a aquellos que están exceptuados ya sea por razones de enfermedad, por razones de edad, por razones de madres solteras con hijos menores de 6 años, y eso se ha ido respetando. Nosotros adherimos a las medidas nacionales y toda el funcionamiento del municipio respeta esos protocolos. Tampoco escapa ni a ustedes ni a nosotros que el nivel de contagio ha ido en ascenso. Nosotros hemos tenido la desgracia de despedir a varios compañeros municipales, que entre ellos se me viene hoy ahora a la memoria nuestro jefe de cementerio, que falleció, una persona muy querida, podrán tenerlo presente. Cuestiones que pasan. Sí, doctor, lo que yo le preguntaba era... que existe un trabajador de tránsito contagiado, seguramente existe, como existe en la mayoría de las secretarías. Cuando surge un caso de COVID confirmado o presunto COVID, bueno, se hace lo que dice el protocolo, de que contacto estrecho, con quien estuvo, se cierra el área, se desinfecta y demás, dentro de lo que está previsto. No hay ninguna situación particular respecto a tránsito, igual que en todas las dependencias del municipio. Entiendo, lo que yo le indicaba es que la denuncia es grave y le preguntaba si en estos casos amerita una investigación interna para ver, porque nadie, en estos casos, como yo, está bien confiar en un director, pero supongo yo que en este contexto tampoco se puede poner las manos en la fuego. Si hay una denuncia y la gente se planta así, hay una investigación para ver si fue o no así esta situación. Es lo que les dije al comienzo. Nosotros ayer, ante la situación de violencia, se hizo una denuncia judicial. Y a partir de hoy se habilita el sumario administrativo donde se van a averiguar todas las situaciones. Es decir, si hubo una razón, obviamente se atenderá.
Para eso es el sumario es una investigación que pretende dilucidar alguna cuestión que esté conflictiva. Nosotros, me decía algún periodista ayer que me preguntó lo mismo, y digo, bueno, nosotros vamos a aplicar lo que dice el estatuto. ¿Qué dice el estatuto? Ante una determinada situación extraña al trabajo, se abre una investigación sumarial y ahí sí quedarán explicitadas las razones de esta medida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Doctor, volviendo al primer punto de la entrevista, el transporte público, eh, ¿qué le podemos decir o qué se puede saber respecto al proceso licitatorio? Lo hemos hablado contigo esto, creo. Sí. Nosotros ya hicimos dos procesos licitatorios y no obtuvimos oferentes. Ajá. Que le explicaba a otro medio Sí. hace un ratito hablando del mismo tema, que en las circunstancias que hoy se puede ofrecer este servicio a cualquier empresa, realmente resulta muy difícil que alguien se presente en este año de pandemia. O sea, con un servicio acotado, con una cantidad de unidades que tienen que ponerse en disposición para esa concesión, realmente resulta, creo yo, económicamente imposible de satisfacer. Por lo tanto, iremos viendo, de acuerdo a lo que ponga el señor intendente, qué alternativas tenemos para en este año de pandemia tener tal vez un transporte público distinto al que hemos tenido normalmente en la ciudad, que requiere la afectación de un promedio de 25 unidades, que con una determinadas características, o sea, un transporte como teníamos hasta hace un año atrás, no lo veo factible en esta etapa. Va a tener que ser una cuestión puntual para la pandemia, y cuando se retorne, Dios mediante, a la normalidad, volver a tener un transporte público como el que estamos acostumbrados. En la última también preguntarle, porque no lo preguntamos, si es ayer la concejal de Amico acusó a esta gente, apareció un grupo de violentos, ¿no? A sacar las cubiertas, a contrarrestar el reclamo que había. Y entre otras personas, la concejal dijo que son gente de la intendencia. Desde la intendencia, ¿qué tienen para decir? Y mirá, en las situaciones de conflictivas siempre alguien trata de sacar agua para su molino. Es decir, ¿dónde está la situación de violencia? ¿Entre los que retiraron las cubiertas o los que la pusieron amenazando la institución? Es decir, esa sería la primera pregunta. Obviamente nosotros tenemos que garantizar la prestación del servicio de una dependencia que es justamente tránsito, donde ahí ustedes si pasan a la mañana, la cola de vecinos suele ser hasta de una cuadra, con la inclemencia del tiempo y demás, porque debido a las medidas que hace un rato comentábamos, no fue posible que los vecinos renovaran sus carnet de conductor en los tiempos del vencimiento. Entonces, y eso hace que se sobrecargue el trabajo y perder 1 o 2 días de atención del público realmente complejiza mucho más la situación. Por lo tanto, sí procedimos a retirar las cubiertas que no corresponden. O sea, la situación de violencia es haberla colocado allí y no se agredió a nadie. Sí se procedió a retirar los elementos para poder brindar el servicio que nosotros necesitamos. Pero entonces era gente del municipio, digamos, la que hizo eso. Sí, fuimos nosotros, no personalmente, pero sí funcionarios o sea, a regularizar la situación, no a agredir ni a nada. O sea, la dependencia tiene que estar abierta y tiene que brindar el servicio que corresponde, sobre todo cuando no hay un reclamo formalizado. Es decir, a nosotros, acá a la municipalidad, esta situación que ustedes comentan surgió ayer cuando surgió el conflicto, la persona enferma, un montón de situaciones que no se habían canalizado a través de la dependencia normal. Pero eso no corresponde a la policía en tal caso de poner el orden antes que generar un choque. Si la situación se desmadra, sí, por supuesto, pero si yo tengo que correr un tambor que pusieron en la puerta y no afecto a nadie, ¿por qué no lo voy a sacar? No hay que magnificar la situación más allá de si no tiene la gravedad que requiera la intervención de la fuerza pública. Bueno, doctor, le agradecemos mucho la comunicación y siempre forma, nosotros previo a eso hicimos la denuncia, hicimos las presentaciones judiciales que corresponden. Claro,
una cuestión así de motu propio. La Primero hicimos cuestión... la denuncia e informamos que íbamos a retirar esos elementos que impedían el funcionamiento y así lo hicimos. La cuestión por ahí, doctor, es Fernando decía la policía cuando cae con un uniforme, uno lo puede identificar, sabe de dónde viene, quién es o a qué responde. En este caso, todas estas personas que cayeron allí a la dirección de tránsito estaban sin identificar, con bueno, la cara tapada hoy es como no es un parámetro porque todos andamos con la cara tapada, pero sí con una actitud, digamos, no sé, prepotente, por llamarlo de alguna manera, liviana, y es lo que quizá menos se necesitaba en un momento de tensión como el que se estaba viviendo ayer. Sí, son evaluaciones, ¿no? Te reitero, nosotros lo que primero hicimos fue hacer la denuncia judicial y no ameritó que se dispusiera un operativo mayor porque se pudo controlar de esta manera y por lo tanto eso es lo que se hizo, pero no hubieron situaciones de violencia física, digamos, más allá de algunos insultos y demás, no pasó más que eso. Doctor, le agradecemos siempre por la predisposición para con Nuevo Día. Gracias chicos, muy amables como siempre. El doctor Jorge Cabeza, secretario legal y técnica del municipio de Río Gallegos, dialogaba con Radio Nuevo Día. Radio Nuevo Día, 109, la radio de la COPE. Bueno, ahí como una cuestión de interpretaciones, ¿no? A un abogado probablemente no le ganemos jamás, ¿no? Nosotros en la discusión, pero hay que decirlo, o al menos yo me veo en el menester de decirlo, no son cuestiones que alimenten la buena política. Este tipo de cuestiones de que caiga gente de la nada sin identificar, sin decir si son municipales o de dónde. Rápidamente se lo señaló como que eran integrantes de una unidad básica que respondía al intendente. Tampoco podemos asegurar que sea así, pero sí cayeron, digamos, defendiendo una de las partes de una mala manera, porque no es que dijeron, a ver chicos, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué podemos ayudar para solucionar este problema? Claramente cayeron y empezaron a revolear las cubiertas. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que han hecho. Claramente no era la manera. No. Digamos, no es la manera de ir al choque de esa forma. Pero me llama la atención también porque ha habido situaciones aún, o será que depende contra quién sea, ¿no? Pero ha habido situaciones más tensas, como con la UTA, en la que no hubo choque. Pero si había choque ahí... A eso voy, Juli. Si esta es la manera, cada vez que haya un reclamo, en un momento va a pasar algo complicado o grave, porque si esta misma metodología la usan mañana con la UTA, imagínate el toletole que se arma ahí. Claro, lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Hay veces que uno quiere pelear, pero si es muy grandote el otro o tiene fuerza, no, mejor tampoco está todo bien, claro. Por eso, la metodología no es la correcta, porque acá no pasó a mayores, porque el otro sector, los que renovaban, digamos, aceptaron esta metodología, no aceptaron, a la fuerza la aceptaron, digamos, que no respondieron a ese nivel de conflicto, pero otros, si se sostiene esta metodología, mañana puede pasar cualquier cosa. Y un poco en disidencia de lo que decía Cabezas, es una figura controversial la actual directora de tránsito municipal. Ha habido muchas quejas desde el inicio de su gestión. Es una de las personas que está ahí. Siempre hay rumores. Siempre hay puertas rumores. para adentro. Puertas para adentro, exacto. Tengo conocimiento del mismo disgusto, por llamarlo de alguna manera, para con la figura de ella. También hay que decirlo, en esto el tránsito, el municipio siempre ha sido un área muy politizada. Siempre ha sido una área muy controversial. No es la primera vez que pasa. Perfecto. Pero lamentablemente en el medio hay un operador, una persona que se está debatiendo por su estado de salud. Es una persona de muchos años. Es una persona que siempre ha trabajado. La persona que está involucrada lamentablemente con el tema del COVID. Claro, esa es la cuestión también, ¿no? Porque ahora, bueno, han tenido que, las dependencias estatales, públicas, han tenido que empezar a trabajar y en muchos casos... No voy a defender ni al digo, no hay que establecer un panorama general, ni como patrones al Estado, ni como trabajadores, pero hay, ribetes porque de repente invento un certificado y no puedo ir a trabajar porque tengo a alguien de riesgo. Siguen existiendo esas prácticas y después de 8 o 10 meses de pandemia mucha gente se malacostumbró. Que
era alguna de las cuestiones que me señalaban ayer, ¿no? Que hay personas que están como tratando de usufructuar el conflicto y este cuadro de salud de esta persona para ausentarse de su trabajo. Pero no es el general tampoco, no estoy diciendo que todos estén haciendo lo mismo. Hay que, digamos, separar la paja del trigo y hay que hilar muy fino en este tipo de casos. Lo que sí vamos a estar de acuerdo es que no puede suceder lo que sucedió ayer y la manera en la que se trató de disuadir el conflicto. Claro. 10:59 de la mañana. Esto es Arriba el Día. Tenemos más entrevistas. Vamos a seguir hablando de este tema en la mañana del martes. Así que quédense. Tenemos música. Tenemos algunas imágenes de la ciudad para mostrarles mientras nos acompañan en la pausa. Así que quédense. Brian tiene más música y hacia ella vamos. 1551-8266 es el número para que te comuniques con nosotros. Escribinos. Llegando a casa estoy, sé que todo será igual. Ya mi agitación, subir la radio está a explotar. Soñar estar tocando en una banda. Rock and roll. Ya que todo el mundo está escuchándome la voz. Bailo, bailo hasta caer. Con mi sobre la pared. Nada que perder. Bailo con mi sobre la pared. Conocerte a ti, lo que no admito es intentar. Deseo que no convenga, chicle a un pecado. Soy como un bebé de Hiroshima, como un Robinson. Puedo verlo todo en un día por amor. Bailo, bailo hasta caer.
Momento de pausa. Pero a la vuelta, Estábamos los dos mirando el mar. más rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. La batalla con el coronavirus la peleamos juntos. Por eso, en IMAG Laboratorios seguimos reforzando nuestro compromiso con la salud. Además de nuestra certificación ISO 9001-2015, incorporamos tecnología de avanzada para detectar de forma rápida, precisa y confiable casos de COVID-19. En IMAG, tu salud y tranquilidad es lo que más nos importa. Para más información, turnos y extracciones a domicilio, comunícate con nuestra línea exclusiva COVID-19 al 2966-700439. IMAG Laboratorios, el resultado de más de 40 años de confianza. Radio con marca argentina. Perdónenme si voy a Y este verano 2021 con rock. nombre frente a una ventana. Bien Argento. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Alunova SRL, carpintería de aberturas de aluminio, PVC y termopaneles DDH. Galardonada en el año 2019 por el premio Emblemática, otorgado por Rodríguez Sanitarias. Fabricamos barreras sanitarias para protocolo COVID. Alunova, en Santiago del Estero. En esta época de cuidados por pandemia, te ofrece que solicites cotización por mail a alunovaaberturas@hotmail.com o por WhatsApp al 2966 1551 5964. Alunova te cuida. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, acompañando a cada trabajador de la prensa. Programa de aporte a la labor periodística. SOEM, Río Gallegos. Somos el conjunto. Somos unidad. Este verano 2021 hablamos el mismo idioma. Hice todo lo posible por seguir. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Hace contacto. WhatsApp 2966 1551 8266. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. En tu súper de siempre, cada vez más oportunidades. Si estás adherido al programa Plus La Anónima, vas a poder acceder a un montón de beneficios todos los días. Además, tenés 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Y también podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Cuidarte a vos es cuidarnos entre todos. Supermercado La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos, programa y planes de cuota válidos en supermercados La Anónima hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento se efectuará para los productos por líneas de cajas, no acumulable con otros descuentos ni promociones vigentes. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Si este verano 2021 no te conocen, no podés vender. Puede mi angustia ser tu alegría. Alguien que me alcance el bisturí. Hacete escuchar. WhatsApp 2966 1551 8266. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Vive de la radio del rock. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Tu verano 2021 es muy distinto. Un carnaval, un río bravo, una
una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si a tus oídos le pones rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Precios frescos en la Anónima. Pasa por tu sucursal y aprovecha las mejores ofertas. Cuadril Best a 461 pesos con 44 por kilo. Bife Angosto Best a 495 pesos con 89 por kilo. Llevando 2 kilos o más, 40% de descuento en pula de lomo y cuadrada. Lleva el kilo a 464 pesos con 94. Además, llevando 2 kilos o más, 20% de descuento en durazno o pelón. Aprovecha el kilo a 149 pesos con 60. También lo tenés en zanahoria granel a 69 pesos con 60 por kilo. En la Anónima, siempre ahorrás más. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 21 al 27 de enero de 2021 en Supermercado La Anónima en la ciudad de Río Gallegos, 28 de enero en Calafate, Río Turbio. Volvimos Decís que no vas a mentir si te encanta. y te traemos más rock nacional. Es una noche más. Espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día, 100.9. Escribinos a nuestro correo electrónico, eldiarionuevodía@hotmail.com. De la mañana, 11 minutos en la República Argentina, en esta mañana fea, en la ciudad de Río Gallegos, ventosa, con Mucho viento, porque sí, se acaba de levantar. y muy gris estoy viendo también, se vendrán algunos chaparrones seguramente en minutos más. Está pronosticada para toda la jornada una probabilidad de entre un 10 y un 40% de chaparrones, así que estén atentos a esa situación. Nosotros vamos a seguir tocando el tema o lo sucedido ayer en tránsito municipal. Vamos a hablar justamente con la abogada defensora de los trabajadores justamente que realizaron la denuncia en minutos más, cuando justamente esté dispuesta. La doctora Telles es con quien nos comunicamos para poder charlar al respecto. Nos mandan una foto, nos hacen una invitación. Che, hoy a las 6 de la tarde, ¿qué tienes que hacer? Yo no puedo. ¿No? Sí. ¿Pero no te gustaría ir al conversatorio Educar, Transformar y Progresar? En el que va a estar hablando Nicolás Trota. No. Coordinan Chachi Velázquez y Leo Álvarez. Mirá vos. Así No, que no te lo digo. estás muy invitado, ¿eh? Me dijeron que te lo envíe, que es para ¿Ah, sí? vos sobre todo. No. Nada, quien debería ir son los... Chachi Velázquez debería ir con un cuaderno y un blog de notas, ¿no? Para anotar, porque si es transformar, educar, etcétera, progresar, en Santa Cruz hace años que venimos caminando para atrás. Sí, la verdad es muy politizado todo. Cada, no sé, no solo Santa Cruz, con la llegada de Trota, sino Ujú. que en otras provincias ha pasado lo mismo. Ujú. Sí, sí. Bueno, en este plan de, digamos, llevar tranquilidad, si se quiere, o seguridad, certezas respecto de las clases, Trota la verdad que ha hablado un montón durante toda la pandemia, pero nunca ha brindado Certezas. ninguna precisión. No. Es que es lógico, ¿no? Él no está a cargo de la cartera de salud, tendrá algunas que otras pequeñas precisiones, pero no puede decir el día 8 de marzo de 2021 arrancan las clases, Sí, es porque más, la realidad es que no sabe si va a Ujú. suceder. Sí, y esta circunstancia de la pandemia y el reinicio a clases me parece que tiene que ser
tendría que haber sido desde el primer día de este 2021 analizado en cada distrito, en cada provincia, con informes que hubieran enviado los distintos personeros de las carteras educativas para decirle, ministro, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Chubut, están así las cuestiones edilicias, está tantos vacunados, tantos contagios, ¿qué podemos hacer? Me parece que se ha ido actuando sobre la marcha. Sí, y yo creo que requiere de un poco de sensatez ese relevamiento para decirle a las autoridades de nación, no, la verdad que nuestras escuelas no están en condiciones. Claro. Cuando acá mismo, que somos nosotros quienes vemos los establecimientos, damos cuenta que no están en condiciones y ellos, sin embargo, nos dicen en la cara, quédense tranquilos, está todo óptimo para poder desarrollar las clases. Pero bueno, hoy estará en nuestra ciudad, en un rato va a estar en la Casa de Gobierno brindando una especie de conferencia, vaya a saber uno qué es lo que señala. Volviendo al tema que nos convoca, estamos ya en comunicación con la doctora Carla Telles, quien justamente es representante legal de trabajadores de tránsito que han realizado una denuncia por lo sucedido en la jornada de ayer. Buen día, doctora Telles. Héctor, Fernando y Julián la saludamos y le agradecemos estos minutos para charlar con nosotros. Buen día a todos. Carla, bueno, usted estuvo acompañando ayer a las trabajadoras de tránsito municipal que hicieron la denuncia por lo que pasó en el medio de este reclamo. Ellas están todavía, me contaban recién, afuera del edificio reclamando, y hubo una situación incluso de, no sé si decir violencia, pero muy tensa, y generó eso después una denuncia. Sí, mira, te cuento. Ayer a la tarde yo fui con la concejal Amico al predio municipal a charlar para comentar la situación que estaba ocurriendo. Y fue una situación de violencia. Considero que fue una situación de violencia. Varias de las trabajadoras mostraron sus brazos y habían marcas de golpes que habían sido a la mañana. Empezaron a comentar varias cuestiones. Hay varios empleados que estaban en mucho abandono por parte de las autoridades. Ellos se sienten súper desprotegidos con lo que está ocurriendo. Lo único que están solicitando, yo te comento lo que ellos me dicen a mí, es que simplemente se cierre por unos días la oficina. Porque, bueno, hay varios contactos estrechos, hay varios casos de personas que tienen síntomas, aunque no han dado positivo, tienen síntomas, y eso lo han comunicado a las autoridades y no pasa nada. Ese es el gran reclamo que tenían ellas. Bueno, ayer en la mañana ocurrió esta situación, que llegaron estas personas, se generó un momento súper tenso, y bueno, estas trabajadoras fueron a la comisaría de la mujer, que eso es lo más importante. Fueron a hacer la denuncia como corresponde, y no les quisieron tomar la denuncia. Ustedes les dijeron que no correspondía en ese ámbito. Ahora, Carlos, sí, recién hablábamos con el doctor Cabezas, el asesor legal del municipio de Río Gallegos, y aceptó que este grupo de personas, de hombres que irrumpió en el reclamo, son gente de tránsito municipal, y dijo que para ellos es la manera correcta de resolver el conflicto, porque era ilegal el reclamo, por lo tanto no era necesaria la presencia de la policía, sino que ellos mismos podían ir a desarmar el reclamo. ¿Usted qué piensa de eso? Según lo que me comentaban a mí, las inspectoras de tránsito y los inspectores de tránsito que estaban ayer por la tarde, ellos no conocían a estas personas que irrumpieron al edificio. No las conocían, los tienen de vista simplemente, pero nunca mencionaron que sean sus compañeros ni nada. Puntualmente, doctora, ¿por qué es la denuncia que realizaron? Bueno, ¿O en qué carátula, digamos, tendría? Bueno, por un lado fue porque, se llevó a cabo un hecho de violencia, o sea, ellas estaban manifestándose, estaban tomando una medida de fuerza tranquilas, y estas personas, como están los videos igual, porque andan circulando un par de videos, esta gente son 7 o 8 hombres que llegan y comienzan a romper las cosas, a insultarlas, después las empiezan a golpear contra las vallas. Es una denuncia por violencia. Lo que no se puede es individualizar a cada una de las personas todavía que está trabajando en eso. Claro. Carla, recién hablé con las trabajadoras, al menos las mujeres que están ahí reclamando, también hay hombres, y me contaban, no sé si esto ameritará alguna ampliación de la denuncia, algún reclamo, que
aseguran ellas que están siendo perseguidas laboralmente ahora que hay amenazas de sanciones, que hay quita de plus. ¿Eso ya se lo manifestaron a usted o en tal caso qué ameritaría desde lo legal? No, la verdad que ayer cuando lo charlamos, cuando estábamos en la comisaría haciendo la denuncia, yo lo que entendía era tratar de dejar sentado, viste, que no se tome ningún tipo de otra medida ni de, como vos decís, contra ellas, viste, porque lo que están haciendo ellas es un derecho. Y eso ya se ha estado viendo hace, por lo que nosotros nos comentan y demás, en diferentes ámbitos de la municipalidad. El problema de reclamar derechos, te amenacen, te aprieten. Entonces esperamos que todo esto que se hizo ayer, que comenzó ayer, pero que ayer se le dio visibilidad, mejor dicho, pero que realmente, según lo que ellos me dicen, hace días están con esto, desde el año pasado están con problemas de este tipo, que no se tomen otras represalias, ¿viste? Que la gente está tratando simplemente de trabajar en un ámbito bueno de salud y de comodidad, más que nada por la situación que se está viviendo hoy en día. Sí, no es mucho pedir, ¿no? Doctora, Es lo mínimo. doctora Telles, le agradecemos mucho por la comunicación y por la amabilidad de haber charlado con Nuevo Día al respecto y seguiremos de cerca lo que vaya sucediendo en el marco de esta denuncia. No, te agradezco a ustedes que den visibilidad porque es realmente lo que ellos simplemente piden, necesitan visibilidad y que la gente tenga su derecho. Que tenga un buen día. Buen día. La doctora Carla Telles, abogada defensora de las trabajadoras municipales de tránsito que realizaron una denuncia ayer justamente luego del conflicto que se desarrolló allí en calle Mariano. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Mala mía, decía, me comí el pisador. En resumen, ayer se hizo visible un reclamo que ya venían con anterioridad en tránsito municipal. El reclamo incluyó la no atención al público, digamos, y el reclamo afuera del edificio, hasta que llegó un grupo de hombres que desarticuló el reclamo, al menos sacó las cubiertas, se plantaron ahí como para que todo empiece a funcionar casi a la fuerza. Se denunció públicamente o mediáticamente como que era gente del intendente. Hoy hablamos con el asesor legal del municipio y dijo, sí, fuimos nosotros, y nos parece la manera correcta de terminar con un reclamo de estas características. Y ahora hablamos con la abogada de las trabajadoras que indicó que hicieron una denuncia por las formas en las que se desarrolla el conflicto y por este episodio al que caratuló de violencia ayer con estas personas, no sé si eran 8 o 10 que llegaron, desarmaron toda a la fuerza, sí, y se plantaron ahí de una forma pareciera bastante patoteril, digamos, pero el asesor legal del municipio dijo que para ellos es la forma correcta de desarticular un reclamo que creen que se planteó de una manera incorrecta, algo peligroso. Sí, a todo esto me llama la atención una cosa, no se ha expedido el SUEM. No apareció el SUEM, eso ya los trabajadores desde ayer indican que, entre otras cosas, decidieron reclamar de esta manera porque el SOEM está desaparecido. Una cosa increíble también. El SOEM tendría que estar acá, Mansilla o su gente hablando de esto. No sé por qué no aparecen todavía. De hecho, se señaló que incluso hasta gente del sindicato petrolero se acercó a acompañar. No sé si era una coincidencia. Yo vi una foto de una camioneta, pero no sé si era una coincidencia que justo estaba mal estacionada o si efectivamente estuvieron allí acompañando. Claro, podemos llamar a Mansilla para ver claramente. si va a hablar de esto, porque es grave lo que pasó, al menos consultarle. Menor no es, digamos, consultarle por qué el SOEM todavía no se manifestó. Y mientras, pero bueno, tenemos una entrevista también de educación. Exactamente, tenemos un par de entrevistas más, así que vamos a proceder a la pausa. Le mando un saludo a toda la gente de Barrio Belgrano. Ayer me acerqué un ratito allí a Los Pozos y Ramón y Cajal, donde se estaba desarrollando el mural, homenajeando al Peque Cárdenas, que tristemente falleció por el COVID, por este coronavirus. Estaba buena parte del barrio allí, los hijos del recordado Pincel Díaz, ¿se acuerdan? Un pintor muy conocido de nuestra ciudad, varios de sus hijos. Cristian Cayún allí, el profe Nakata estaba presente y muchos vecinos allí que muy amablemente nos recibieron. Y después estuvieron allí muy contentos por la nota que publicamos, ¿no? Yo le mando un saludo a León, que creo, no sé si todavía, porque viste cómo son los nenes, pero estaba mirando, ahora que salimos por YouTube,
Mira. Nos pueden mirar por la tele, es una cosa Hay increíble. que poner algo de Pepa o Me cosas cambi- así para... Me cambió, o logró Vaca que me cambies, no sé si 5 minutos por Pepa o por Patrol, no sé cuánto Claro. ahora. Pero bueno, ya está. Ya demasiado. está, no, Para el sí, mono sí. Jorge. Que siga con el mono Jorge. Claro, hay que cantar en los cortes, en vez de mandar una Claro. canción musical, tenemos que cantar nosotros. algún ¿Tenés algo tema. de Pepa a mano, Brian? Algo de Plim Plim, algo. Plim. Pausa en Arriba al Día, 11:24 de la mañana. ¿Tiene saludo usted? Que estaba, lo veo ahí. No, tenía un mensaje. No le habrá metido en un brete. No. Tenía un mensaje respecto al tema que tocamos anteriormente, antes de la salida de la abogada, Sí. de la presencia del ministro Trota. Ah, de la invitación que llegó para usted. Sí, dice un mensaje, dice, Trota utiliza un viaje de Estado para realizar militancia política con dineros públicos. Sí. Está bueno. Sí, es cierto, totalmente cierto. Hacen 2 por 1, ¿no? Lo traen como para con una excusa, pero lo llevan después Claro, para la otra. sí, y también la manera en la que se maneja el gobierno, ¿no? Viene Trota, hacen una entrevista con un medio oficial, otra entrevista con otro medio oficial, Sí. y después a las 2 horas, una rueda de prensa a la que vaya a saber uno si se le puede Ya preguntar. la premisa no la tiene nadie, digamos. Es arreglada mediática / políticamente con los Sí. medios que tienen pauta con el gobierno. Política / mediática. Claro. Me parece que Sí, es al revés. es al revés, Pausa en Arriba al Día y seguimos luego ¿Vos? hablando Trota. al respecto. Yo te voy a tratar de contactar. Capaz podemos entrevistar en exclusiva a Roberto Trota. Sí, es a Roberto Vamos a tener Trota, más suerte. que es más polémico, de última le pone más picante. De último nos tirarán una patada al aire. Claro, va a hablar de Chilavero, alguien va a sacudir. Pausa ahora sí, 11:25, dale. Y eso que me lo advirtieron, pero de nada sirvió. Fue por instinto el tuyo asesino, el mío fue confiar en vos. Y entonces solo atiné a sacarte del cautiverio, te rescate de tu prisión de cristal. Te di alimento y tú durmiendo en mi lecho, te hiciste de mi propio calor. Yo que pensaba que lo nuestro sería para siempre. Amaneció de tu mirada letal, dispuesta para lo peor. Ahogado en tu respiración. A tiempo de escapar de tu amor constrictor. Te vi venir con tus intenciones, deslizando tu sensualidad, tu bramido al respirar, tu lengua bífida inmoral. Y lo abarcaste todo creciendo más y más, y mientras tanto ibas fingiéndome, te ayudé a cambiar de piel, sabiendo aún que me querías devorar. Yo que pensaba que lo nuestro sería para siempre. Amaneciste enroscada en mí, dispuesta para lo peor. Desperta, ahogado en tu respiración. Desperta, al
serpiente que anida en tu lado más oscuro crecerá. Momento de pausa. Pero a la vuelta, más rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Cruz te ofrece créditos MIPYMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantacruz.com/financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantacruz.com. Sentir el aire puro, ver la fauna silvestre correr, seguir el paso de los antiguos habitantes. En Santa Cruz existe un lugar para el asombro, donde la tierra se muestra en su estado salvaje. Desde Parque Patagonia deseamos que esta crisis sea una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza. Esto también pasará, y cuando así sea, te estaremos esperando en el portal Cañadón Pinturas. Seguinos en Facebook e Instagram, Circuito Parque Patagonia. No quieres ser lo que no es verdad, no lo quieras enjaular. Hasta un esclavo vive en sus tierras. Un rock tras otro. Temperatura de verano 2021 con un rock. Bailaré, bailarás, bailarás otra En vez. tu idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. La violencia laboral configura una violación a los derechos humanos y laborales y atenta contra la integridad física de las personas. Por eso, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales presentó un proyecto para terminar con todas las formas de violencia laboral y diseñó un programa de sensibilización contra la violencia laboral. Una herramienta pensada para consolidar nuestros derechos. Bienvenido a SS Fibra. Llegó la evolución de Internet y la verdadera fibra a tu hogar. 20, 30 y 50 megas. Múltiples dispositivos conectados. Descarga de contenidos mucho más rápido. Streaming sin interrupciones. SS Fibra. Toda conexión es mucho más posible. Pedí tu conexión y consulta zonas disponibles en www.ssservicios.com.ar/fibra. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. El rock en este verano 2021 te escucha. WhatsApp 2966 15 51 82 66. El rock te escucha. Para nuestros mayores, mayores beneficios. Con la tarjeta ANSES, con la que cobras tu jubilación, tenés un 15% de descuento todos los días en nuestros productos marca La Anónima y Best, más 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Además, podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Ya sabés, en La Anónima nos cuidamos entre todos. Supermercado La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos y planes de cuotas válidos en Supermercado Anónima hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento es electoral para los productos por líneas de cajas, no acumulables con otros descuentos y promociones vigentes. Para crecer este verano 2021, tenés que sonar acá. Quiero ser suave. WhatsApp 2966 15 51 82 66. Radio Nuevo Día, 100.9.
Música y noticias, publicidad y vender mucho más. Dale energía a tu vida con Agua Vital de la Patagonia, que te ofrece el mejor producto a un precio único. Visítanos de 10 a 13 y de 15 a 19 horas en Chile 448 o comunicate al 2966 55 66 44 y sin demoras. Recarga 10 litros, 70 pesos. Recarga 20 litros a 100 pesos. Recarga 20 litros a domicilio por 120 pesos. Agua Vital de la Patagonia. Dale energía a tu vida. Superventajas La Anónima. Las ofertas que estabas esperando. Vení y aprovechá. 50% de descuento en la segunda unidad de toda la marca de Fanta, Sprite, Coca-Cola Light y sin azúcares. 15% de descuento en harina leudante ultra refinada y sin sodio pureza por 1 kilo. 3x2 en toda la marca Clive. Queso cremoso en horma fraccionado a Punta del Agua a 389 pesos por kilo. Queso pategras en horma fraccionado La Paulina a 699 pesos por kilo. Y con tarjeta La Anónima tenés 3 cuotas sin interés en toda tu compra. En La Anónima, tu compra siempre rinde más. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. No participan productos de precios cuidados. Ofertas no varias para ciudades con ingresos de San Martín de los Andes, Bariloche, Villa Langostura del Bolsonaro. Música y noticias. Fin de espacio. Radio Nuevo Día. Estamos donde vos estás. 11:37 de la mañana en la República Argentina y continuamos con temas de actualidad en Arriba al Día. 12 grados 8 la temperatura actual en nuestra ciudad, no se reflejan en la calle porque realmente está bastante feo a pesar de ser un día de verano, según se presume. Habrá viento toda la jornada, hay probabilidad de chaparrones, hasta 80 kilómetros de viento se prevén. Bajará hacia la noche, pero apenas un poquito. Y continuando, como decía, con los temas que nos atañan en el día a día, vamos a hablar de educación, a propósito también de la visita, obviamente, de el ministro Nicolás Trota, ministro de Educación Nacional, que está en nuestra ciudad, llegó para esta jornada, ya compartido con algunos medios, y luego del mediodía se podrá ver, creo que por las plataformas oficiales, ¿no?, una especie de conferencia de prensa que ensayarán allí. Por ello mismo estamos, o para hablar de la presencialidad en las clases, la posibilidad de que esto ocurra, qué piensan los docentes de nuestra provincia. Estamos en comunicación con Fernando Alarcón, quien es uno de los referentes justamente de la Asociación Docentes de Santa Cruz. Buen día, Alarcón, Héctor, Fernando y Julián, los saludamos y le agradecemos esta comunicación. Bueno, buen día, Héctor, para el trabajo y buen día para toda la audiencia. Fernando, en principio preguntarte, bueno, ayer hubo reunión entre representantes del gremio, representantes del Consejo Provincial de Educación, hoy vino Trota, pero
al menos parecería que muchas certidumbres no tienen respecto de lo que va a ser el proceso de vacunación y el inicio de clases en Santa Cruz. Sí, como muy bien lo mencionás, nosotros ayer en la asociación vimos un comunicado en el cual explicábamos, ¿no? Informábamos también a nuestros compañeros de la postulación a la docencia que tuvimos. Y bueno, la incertidumbre fundamentalmente en cuanto a los tiempos, ¿no? Y a los procesos que se plantearon en esta reunión, donde estuvieron presentes autoridades de salud, ¿no? Del colegio, los funcionarios hasta ahora, en la realidad, solamente se ha logrado vacunar al personal de salud, ¿no? En su totalidad. Y también, bueno, fuimos informados de que en estos grupos de esta universidad avanzarían con los años próximamente con los menores de 60 que presentan, digamos, problemas de salud, Santo Domingo, que recién la tercera tanda, como Claro, el tema es que, digamos, viene muy atrasado ese cronograma respecto de la urgencia que podríamos decir que hay para el inicio de clases. los bebés, digamos, ¿no? Porque esto también anunciaba con bombos de platillos la llegada de la vacuna, así el presidente de la Nación, de alguna manera diciendo que ya en enero todo el mundo iba a estar vacunado en el país. Creo que todos entendíamos, sabíamos que no iba a ser así la realidad, ¿no? Obviamente, esto es un proceso largo y obviamente la logística, los tiempos, la cantidad de vacunas que ingresan los países son muy exiguas en relación a todo el personal, digamos, y a todas las personas que habría que vacunar. Más teniendo en cuenta que estamos muy próximos ya a las fechas pautadas para el inicio de clases, para la presentación del personal, y todavía no hay fecha concreta. Entonces, por eso lo manifestamos en el comunicado y aparte también fuimos informados, ¿no?, de que esto iba a transcurrir durante los meses de febrero, marzo, abril, incluso hablaron de mayo, por lo cual se ve, digamos, bastante complicado el hecho de que el personal docente pueda estar vacunado al inicio de clase. Alarcón, ¿usted tiene conocimiento, un relevamiento o a grosso modo de cuánto personal docente, cuántos justamente maestros, profesores pertenecen a grupos de riesgo, deberían ser prioritarios a la hora de ser vacunados? Porque uno piensa, por ejemplo, los directivos de escuelas, que en muchos casos son gente de carrera, que son los más añosos en muchos casos en las instituciones, son los que eventualmente necesitarían, antes que nada, ¿no?, la vacuna, porque también son los que llevan adelante, digamos, cada institución. Sí, exactamente, es así. Y también, bueno, hay una realidad, ¿no?, que al igual que cualquier otro sector de trabajo, dentro de nuestro existen muchas personas, ¿no?, con factores de riesgo. De hecho, bueno, tenemos muchos compañeros que han estado y están internados en una grave situación, como de otros sectores, ¿no? Esto no es exclusivo, obviamente, de algún sector de trabajo, compañeros fallecidos. Y bueno, por eso también, digamos, la preocupación y la seriedad con la que tiene que ser abordado el tema, porque realmente estamos discutiendo o se está proponiendo un retorno presencial que informado sería de manera obviamente gradual y por grupo, pero para el cual hay que estar absolutamente preparados y sin poner en riesgo la salud y la vida de nuestros compañeros, ¿no? Por eso quedó pautada también una reunión para el miércoles próximo para tener más precisiones de cómo sería la propuesta del CPE respecto a este retorno presencial, que obviamente no sería masivo, ¿no?, sino que, como anunciaron ellos ayer, sería escalonado por grupos y también digamos, en distintos horarios, ¿no?, y de acuerdo según a cada establecimiento. Pero esto también
será parte de nuestra discusión una vez que todos nuestros compañeros estén reintegrados a la actividad del día 9 de febrero, donde ya convocaremos a partir de esa fecha distintas asambleas en nuestro Congreso Provincial para tomar decisión. Buen día, Fernando. Héctor te saluda. Te quería consultar, también en estos vitales, para saber un posible retorno parcial o total a las clases, por un lado lo que usted señalaba, la situación sanitaria de los docentes, parte fundamental, y también desde el CPE, ¿ustedes le van a pedir algún informe sobre el estado de edilicio de los establecimientos o si han hecho algo, no? Sí, este es un tema muy importante en esto, porque obviamente entendemos que no alcanza, más allá de que hayan anunciado que no va a ser, digamos, masiva y absolutamente con un horario completo y con toda la matrícula, el retorno a la presenciabilidad que se pretende, hay cuestiones edilicias muy serias que resolver todavía en la provincia, ¿no? Nosotros hace muchos años venimos denunciando la falta de inversión y la falta de mantenimiento, las estructuras básicas de los colegios, ¿no? Estamos hablando de lo que es el agua, lo que es el gas, la electricidad, los pisos, los techos, la humedad, el hacinamiento que hay en muchas escuelas, ¿no? Esto, bueno, la pandemia vino a poner en relieve esta situación y yo el otro día en una entrevista mencionaba que esta pandemia también puso en evidencia la falencia que había en cuestiones básicas relacionadas a la salud. Acá hay que tener en cuenta que durante años no había provisión de un jabón, por ejemplo, en los baños de las escuelas. En muchísimas escuelas no había un rollo de papel. Cuestiones elementales, ¿no? Que eran subsanadas y que eran sostenidas por el personal docente, por las cooperadoras, pero que de ninguna manera eran parte del proyecto de la inversión del Estado provincial, que es quien debería haberlo sostenido. Ni hablar de las obras estructurales grandes que había que hacer en muchos establecimientos, porque en muchos había que hacer obras grandes, cerrar las escuelas y cambiar la distribución del agua, cambiar lo que implica caños, lo que implica artefactos de gas, techos, pisos completos, y durante muchos años no se hizo absolutamente nada. Y bueno, por la información que nos llega también de distintas localidades, en muchas escuelas se hace simplemente se recurre a un lavado de cara, por así decirlo, con pintadas o con cuestiones elementales o que quedan a la vista, pero no con las cuestiones profundas de un establecimiento, que es lo que mencionábamos antes, ¿no? Claro, Fernando, en resumen, tal cual está la situación hoy, si no les garantizan un cronograma de vacunación antes de marzo, si no se nota una fuerte inversión edilicia, y sumado a eso lo que siempre pasa, que es la cuestión salarial, el panorama pareciera no ser el mejor o podremos esperar que haya problemas para el inicio de clases. Sin duda, digamos, la situación es muy complicada, ¿no? Incluso, bueno, ayer una de las autoridades de salud mencionaba el hecho de que Gallegos puntualmente esté a las puertas de la segunda ola, ¿no? Y eso realmente es muy preocupante porque si con la situación que tenemos actualmente hoy en la provincia y más aún a la gravedad por la gravedad por la cual atraviesa Río Gallegos, donde nuevamente estamos teniendo 3 o 4 personas fallecidas todos los días, estamos a las puertas de una segunda ola, realmente va a haber que tomar con mucha seriedad la situación, no solamente en nuestro sector, ¿no? Sino en toda, digamos, en toda la población. Por eso, bueno, será un tema de discusión muy profundo en nuestras asambleas y en nuestro Congreso Provincial, que reitero vamos a llevar adelante una vez reintegrados a las funciones, y que tendremos que resolver, ¿no? Con el mayor de los cuidados, con el mayor de los análisis y obviamente también garantizando la salud de nuestros compañeros y también de alguna manera conocer también el enorme trabajo que realizaron los docentes a lo largo de la provincia desde la virtualidad, ¿no? Con todo lo que implica y con todas las dificultades, con toda la limitación de recursos, con todos los gastos y no solamente de los docentes, sino también de las familias, ¿no?
Gracias, Fernando, por este primer contacto. Veremos qué novedad arroja hoy Trota y cómo se avanza en el tema. La vemos difícil, pero bueno, no sé. Hablaremos en unos días más a ver cuánto se avanzó o no en estas cuestiones que están planteando desde el gremio. Exactamente. Y la otra cuestión importante que mencionaste y que no quiero dejar pasar es la cuestión salarial, ¿no? Claro. Y obviamente viene relacionada ya con los propios pronósticos que hay incluso desde los sectores especialistas, ¿no? Del gobierno. Acá se está hablando de una inflación que rondaría el 50% para el año 2021, ¿no? Y bueno, obviamente eso ya se siente. Todas las recomposiciones, digamos, que fueron acordadas durante el 2020, incorporadas, de alguna manera ya fueron absolutamente pasadas por arriba por la inflación y se prevé un panorama económico también muy difícil. Entonces, el hecho de cubrir el costo y poder alcanzar la canasta familiar como corresponde también va a ser un eje de discusión y en el cual también tenemos que exigir respuestas en eso al gobierno, ¿no? Que tiene que garantizar esta situación. Muchísimas gracias, Alarcón. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, quedamos a disposición. Un saludo grande a todos los compañeros a lo largo de la provincia y a toda la población. Y antes, perdón, Sí. antes de despedirme, quería también desde nuestro gremio enviar la solidaridad a nuestras compañeras municipales que ayer, bueno, sufrieron un hecho, digamos, vergonzoso y también, bueno, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con aquellos que se manifiestan y reclaman por sus derechos. Que tenga un buen día. Buen día para ustedes igual y para toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Fernando Alarcón dialogaba con nosotros, representante de ADOSAC provincial, justamente en el marco de esta discusión. Una de las que tiene vigencia, que es las clases presenciales o no en este siglo 2021. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Y con este panorama uno no puede ser muy... Y digamos, hay tres cuestiones básicas y complicadas. Primero, la vacunación, que viene en carreta, digamos. Vamos a llegar a febrero con solamente 500 personas en toda la provincia vacunadas al 100% con el proceso completo, digamos, y son solo de salud. Todavía no terminan los de salud. En algún momento de febrero supuestamente terminarán con el personal de salud. Después vienen los mayores de 60. Después vienen los menores de 60 que son grupos de riesgo. Y después los docentes y las fuerzas de seguridad. Así que imagínate para cuándo vayan a llegar las vacunas cuando los docentes tienen que presentarse a trabajar, no sé si el 15 de febrero, en 2 semanas más, poco más. Entonces eso primero, después la cuestión edilicia que está denunciando los gremios docentes y la oposición, que es que hay muchas escuelas con problemas y si tienen problemas básicos, imagínate en lo sanitario, en el detalle, ¿no? Que tiene que tener todo limpio, con el alcohol en gel, con las toallitas, con todo, difícil. Y después lo salarial, que es lo que ya tenemos de arrastre todos los años, que va a llegar febrero, fines de febrero, y el gobierno no va a ofrecer nada, o muy poco de aumento en un contexto de mucha inflación, estamos en pandemia, de muchísima inflación, y ahí los gremios van a decir, bueno, si no hay aumento, hay medidas de fuerza, primero serán no sé cómo, y en algún momento siempre llegan con paro. Entonces, está difícil, sumamente difícil. De hecho, el mismo anuncio hizo Santiago Gutman, quien es el referente de los educadores de Chubut, dijo, si no hay recomposición salarial, por más que haya vacuna, etcétera, etcétera, no va a haber clases. Están hablando mucho de las vacunas como si fuera el único condicionante para el inicio de clases, y no es el único. Está la cuestión edilicia y está la cuestión salarial, además de las cuestiones laborales que vienen siempre por detrás. Entonces no es una cuestión de que hay vacunas y empiezan las clases. No, para nada. Hablan de la vacuna y las vacunas todavía no están. Ni vacunados estamos por la economía. Ni viajaron a buscarla, porque el último vuelo está postergado y esas vacunas no van a ser para los docentes, tampoco, hablando de este tema. No sé si ustedes ayer lo vieron, salió la asesora de salud, Carla Bisotti, ¿qué dijo? Mostrando un mapa de la situación, estaba dividido en mapa en rojo, en verde y en amarillo. Sí, el rojo lo peor, ¿no? Sí. Y mostraba gran parte de la provincia de Santa Cruz. Y yo digo, ¿y Trota no ve eso? Y lo que pasa es que van por carriles distintos, me parece, ¿no? O sea, si bien tienen obviamente un factor
común que es la pandemia y toda la cuestión, van por caminos distintos. La preocupación de Bisotti será la educación, pero como en un cuarto, quinto plano, digamos, antes que nada está la salud. La cuestión es, pero es difícil de ser optimista en este marco, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Conociendo cómo se maneja el gobierno, en que estamos en medio de una pandemia, y va a ser la excusa perfecta para decir cómo se le ocurre hablar de recomposición salarial si estamos en pandemia. Porque además, digamos, el debate es clases presenciales, sí o no, como primera medida, o semipresenciales. Sí. Pero por detrás viene la cuestión de siempre, que es la edilicia y la salarial, que es la que todos los años termina por desencadenar una serie de paros que hace que, por ejemplo, haya salido este informe de que los chicos que egresaron el año pasado ya han tenido 2 años y medio de clases, digamos, sobre 5. Entonces, está eso, no hay que olvidarse de eso. Sí. Igual. Y el medio de los docentes es expuesto como conejillos de India, ¿no? Bueno, veremos cómo se desarrolla. Hay que esperar la palabra de Nicolás Trota, que va a traer seguramente mucha claridad y muchas soluciones, ¿no? A este panorama. Se supone, entre las 12 y la 1, el gobierno va a transmitir, entonces esto que va a ser una supuesta rueda de prensa o algo así, de Trota por los canales oficiales, después de haber paseado al ministro por los medios oficialistas. Sí, exactamente. Así que complicado. Estaremos atentos a ello. En minutos más, se supone. Bueno, ¿será que lo transmiten por YouTube? Yo voy a estar atento al canal de YouTube del gobierno para no perderme nada. Y si llegamos, obviamente transmitiremos lo que tenga para decir el ministro. No nos invitaron a la tarde al meeting a las 18 horas, pero bueno. 18 horas. Nos mandaron la imagen recién hace un ratito, 18 la cambiaron, ayer decía 19. Miren chicos, acá me hace llegar un aporte de Hildo Gareca. Hoy se presentan los docentes de régimen especial, el 9 del 2. Todos los docentes deben presentarse. El 9 del 2. El 9 del 2, perdón. El 9 del 2. Hoy se salió la notificación que el 9 del 2. 9 del 2. 9 de febrero tienen que presentarse todos los docentes de régimen especial. Imagínate, ¿no? Qué situación. ¿Qué haces? ¿Vas? ¿No vas? ¿Qué te aseguran? Sí, es martes, creo, 9 del 2. ¿Qué seguridad te dan de que no te contagias? Sí. Martes. Dificilísimo. Vamos a la pausa. Anda, ¿tenemos a Mancilla o no? ¿Va a hablar Mancilla, va a hablar secretario general del gremio de empleados municipales? Sí. Por este conflicto que hay, en principio, en tránsito. Que ayer tuvo momentos álgidos. Es decir, no hubo cruces físicos de violencia, pero sí esto que llegaron un muchacho supuestamente del municipio, dijo Cabezas, a poner orden, a terminar con el conflicto así. Vamos a ver qué dice. Por la fuerza. Mandaron a los diplomáticos. Pausa en Arriba al Día y continuamos con el segmento final de este espacio en este martes 26 de enero.
No somos ninguno desfachatado, Brian, así que tenés cuidado como nos tratás. 12 del mediodía en la República Argentina y continuamos con las entrevistas en Arriba al Día, hoy mañana de mucho movimiento. Y en este caso vamos a hablar con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Pedro Mancilla, quien, como siempre, también muy amablemente nos atiende para charlar, en este caso, de lo sucedido ayer en el edificio o a las puertas del edificio de la Dirección de Tránsito. Pero antes que nada lo vamos a saludar. Mancilla, buen día. Héctor, Fernando y Julián, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y para la audiencia de la radio. Pedro, bueno, ¿qué opinión tenés de lo que pasó ayer y lo está pasando en Tránsito Municipal, donde los trabajadores están reclamando y trabajadoras? Hoy hablamos con Cabezas, tempranito, asesor legal del municipio, y dijo, sí, fuimos nosotros los que sacamos o terminamos con ese reclamo. Dice que el reclamo es ilegal y que por eso ellos lo pueden irrumpir como hicieron ayer con un grupo de muchachos en tránsito. Sí, bueno, si estas fueron las expresiones del funcionario municipal, en general las repudio completamente, totalmente. La organización gremial no va a aceptar ningún hecho de violencia que se pueda generar, menos por personas desconocidas, donde se le atribuye algún grado de representación desde el espacio político. Si eso fueron las declaraciones de Cabeza, son lamentables, son para repudiar, sinceramente. Yo quiero comentarles que le preguntamos, sinceramente nos sorprendió porque le preguntamos qué opinaba de que habían denunciado mediáticamente, al menos y policialmente, que habían sido gente del intendente, y dijo, sí, fuimos nosotros, porque no es la manera de reclamar y entonces tenemos el derecho a terminar con el reclamo de esa manera. No, bueno, pero el fuego no se apaga con fuego. Bueno, me gustaría decírselo eso a Cabeza en persona, pero si está escuchando la radio, le quiero decir al funcionario municipal que el fuego no se apaga con fuego. Comentarles que la organización gremial se hizo eco de esto a través de algunos medios de prensa en el día de ayer. Decirles que el día viernes nosotros habíamos tenido una reunión de delegados aquí en el sindicato. Del total de 4 delegados que tiene el sector de tránsito, en la reunión del día viernes había una asistencia de 3 delegados. Estaba el delegado, la delegada del turno mañana, el delegado del turno tarde y la delegada del turno noche. Sí, la que no estuvo fue la delegada del fin de semana. Son 4 turnos en el área de tránsito. Ellos actúan como cuerpo colegiado cuando se toman decisiones. Y esto fue el día viernes. El día lunes nos encontramos con todo este escenario, con este panorama, y en paralelo con, sí, obviamente, un hecho de violencia donde aparecieron personas particulares. No escuchamos que ningún funcionario municipal hubiera salido a reconocer que eran militantes de eso. Me estoy enterando por esta primera media entrevista que estamos haciendo con ustedes, y realmente lo primero que me sale es querer expresar mi enérgico repudio y decirle al funcionario municipal que el fuego no se apaga con fuego. Bueno, claro, Pedro, porque nosotros analizábamos esa respuesta que nos sorprendió y decíamos que, digamos, si esa va a ser la metodología, en cualquier momento, ayer no pasó, pero en cualquier momento va a pasar algo grave, digamos, porque pueden haber choques terribles. Sin duda, insistimos nuevamente, la organización gremial, desde lo sindical, nosotros no tuvimos ningún contacto por parte de los trabajadores del sector de tránsito. También decirles que es un sector al cual yo pertenezco. Muchos de ellos tienen mi teléfono personal, pero además cada uno de los turnos tiene su respectivo delegado y es el que trae las inquietudes a la organización gremial. Nosotros hemos llevado como modalidad de acción las instancias de mediación. Ustedes lo saben, ya lo hemos charlado un par de veces en algunas otras entrevistas. Creemos que son los mecanismos que tenemos que utilizar para resolver los conflictos donde se pudieran generar. Y bueno, evidentemente lo que sucedió en el día de ayer es que este protocolo o esta forma de trabajar que se pregona desde la organización gremial no surtió efecto. Evidentemente hubo un grupo de trabajadores que, tal vez producto de la impaciencia, o tal vez del enojo, ¿no? Porque lo que los medios de prensa trasladan y las redes sociales deslizan es que es un problema con la directora del área, que es una empleada del sector de tránsito y es una empleada de carrera también.
Y el otro tema era que, obviamente, de lo que nosotros pudimos ir leyendo y escuchando, era que no se respetaban protocolos que tienen que ver con el tema del COVID, que justamente la reunión del día viernes aquí en el sindicato tuvo que ver con eso. Pedro, ¿por qué llamativamente no se han comunicado los delegados de la Dirección de Tránsito? Y también, no es la primera vez que hay disconformismo que manifiestan los trabajadores del área con la directora actual. Claro, pero a ver, primero, los delegados sí tienen contacto con la organización gremial, de hecho el día viernes lo tuvieron. Hoy día martes, insisto nuevamente, como cuerpo colegiado todavía no han hecho ninguna presentación a la organización gremial. Nosotros hemos decidido mantener un poco de distancia porque, bueno, las expresiones de quienes son voceros, yo no sé si elegidos por los compañeros o no, también arremeten para contra la organización gremial. Entonces nosotros hemos decidido mantener prudente distancia hasta que, bueno, evidentemente se abra un canal de diálogo, que es lo que nos parece que tiene que prevalecer. Si hay actitudes fuera de lugar por parte de la funcionaria municipal, evidentemente nosotros tenemos que hacernos de eco de esa denuncia, pero es denuncias que tienen que tener sustento. O sea, de pronto yo escuchaba que se decía que tiene una mala predisposición la directora, que es una persona que ha sido declarada no grata en otra circunstancia, en otro momento, cuando ha sido o ha ostentado algún tipo de cargo de menor jerarquía, que no tienen buen diálogo, pero bueno, en realidad tiene un rango de directora y por lo general aquellos que están en contacto con los sectores de trabajo son los jefes de división y eventualmente los jefes de departamento. Pero bueno, si hubieran antecedentes, y evidentemente uno tiene, desde la organización gremial me refiero, tiene que tener pruebas y evidencias que generen el sustento de esto, ¿no? de estas denuncias. Ok, pero entonces, si ellos no se comunican con ustedes, ¿no van a intervenir? Digo porque recién hablaba con algunas mujeres que están en el lugar y me decían que siguen ahí y que hay una especie de persecución laboral ahora para con ellas. Vuelvo a insistir, a ver, esto es como todo conflicto que se genere en un lugar. Evidentemente el sector de trabajo tiene que recurrir a la organización gremial a través de su delegado. Si no lo tuviera, que no es el caso del área de tránsito, pero si no lo tuviera, tiene que hacer contacto con la organización gremial. Yo les comento, en el día de ayer nosotros tuvimos otro hecho en el área del servicio de urgencia municipal, el SUM. Es un sector de unos 14 compañeros más o menos que no tiene delegado, pero sí hicieron contacto con la organización gremial. Casualmente el día viernes, ayer día lunes hicimos una asamblea de base, obviamente dentro del marco del protocolo, del distanciamiento y del uso de barbijo. Un poco escuchamos los requerimientos, las denuncias que los trabajadores hacían. Pedimos un cuarto intermedio a los trabajadores para poder llevar lo que ellos pedían al intendente. Aprovecho la oportunidad, ya que tengo este medio a mano y esta entrevista, y si hay algún funcionario municipal del área escuchando, lo que los trabajadores piden es que el camión, la bomba que carga el camión cisterna de 10.000 litros tenga un caudal superior al que tiene, porque prácticamente esa bomba está cargando como si abrieran un grifo o una canilla, dicen nuestros trabajadores. Entonces se pierde demasiado tiempo. Ellos están con una reducción horaria a propósito de la pandemia y del distanciamiento, y evidentemente la demanda de los vecinos es cuantiosa, es real, es permanente, y con lo cual a veces se pide más de lo que el trabajador puede dar, y el trabajador de pronto, que es el que hace el territorio y la diaria, trata de explicar cuáles son las falencias, y lo que esperan son respuestas inmediatas. O sea, si se puede cambiar esa bomba, le digo aprovecho que si está escuchando algún funcionario municipal o alguien de Corralón, algún del secretario de la Pública, muchachos, el trabajador, si le está pidiendo que le cambien la bomba al camión, es por algo, no es por una cuestión caprichosa, y en definitiva es tratar de encontrar una solución y tratar de hacer el trabajo de la mejor manera posible, pero sin apartarme del conflicto de tránsito. Esos son los mecanismos que los trabajadores tenemos que usar cuando tenemos un conflicto en algún lugar de trabajo. Ahora bien, si de pronto se toma una determinación y se sale a llevar adelante una mediación directa y se pide la presencia de la organización gremial, cosa que no se pidió, por lo menos hasta ahora, en medio de un hecho ya consumado, ya es mucho más complejo el panorama.
Perfecto, Mancilla, queda aclarado entonces y estaremos en comunicación para la continuidad, para seguir de cerca este tema y otros que atañan también a los trabajadores municipales. De mi parte le doy las gracias. Le pido si hay algún compañero de tránsito escuchando, a ver, ellos tienen su delegado, y si no creo que exista algún problema con el delegado, con los delegados, perdón, pero también lo pueden hacer de manera personal en la organización gremial. Insisto nuevamente, solo quiero aclarar y decirles que en el día de ayer aquellos que se expresaron como supuestos voceros de ese conflicto que se generó, bueno, justamente expresaron y dejaron muy en claro que no querían la presencia de la organización gremial, porque ellos entendían que nosotros somos afines a la gestión del intendente, cosa que no es así, pero bueno, son puntos de vista. Obviamente ellos analizan las cosas desde su punto de vista, nosotros la analizamos desde otro, y esto quiero aclarar puntualmente. El día viernes nosotros analizamos con los delegados, no solamente con los de tránsito, con todo el cuerpo de delegados, con una presencia más o menos de 12 o 14 delegados, cuáles son los protocolos de lo que se entiende por contacto estrecho, qué es lo que se entiende por contagio comunitario, y cuáles son los mecanismos como para, en el marco de lo que es mantener la seguridad por sobre todas las cosas, cuáles son los protocolos, evidentemente dejar en claro cómo se accionan los mecanismos y qué es lo que se entiende por contacto estrecho. Como así también dejar en claro lo que dice el DNU nacional respecto de aquellas enfermedades crónicas que hacen que el trabajador quede dispensado de asistir a su lugar de trabajo, aclarando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la figura del trabajador que tiene diabetes, porque en algún momento desde el ámbito del área de recursos humanos se entendía que era, o si era grado 1 o grado 2, si era grado 1 estaba dispensado, si era grado 2 no lo estaba, y el protocolo dice absolutamente todo lo contrario, dice que los enfermos de diabetes están dispensados de asistir al lugar de trabajo, pero fíjese lo que son las cosas, por ejemplo, nada dice de los hipertensos. Claro, Sí habla de otras patologías cardíacas. Claro, Pedro, justamente sobre los hipertensos, días atrás la directora de personal acá dijo que no estaban dispensadas las personas que eran hipertensas, sí los diabéticos. Exactamente, es así. Es así. Y otro tema que es un tema que hay que ir actualizando, cómo se van actualizando los protocolos, porque en marzo del año pasado era una realidad y ahora, en enero del 2021, el protocolo es completamente distinto y eso a veces genera confusión y creo que esta confusión la tenemos todos, los funcionarios municipales, los jefes, los directores, los trabajadores, algunos delegados, la propia conducción gremial en algunos casos, por supuesto, ya tengo que decirlo. Entonces nosotros lo que estamos intentando es ir corrigiendo esto, decir que en el área de tránsito, por ejemplo, los compañeros de saneamiento, que son los que hacen las desinfecciones, en el caso de tránsito, nos manifestaban ayer que ellos han dejado una mochila allí con el producto para hacer la desinfección, porque obviamente a veces no dan abasto para recorrer todo el ámbito de la municipalidad, y claro que ahí hay que tener ya un grado de predisposición más para que el propio trabajador utilice la misma, y en realidad, insisto, creo que esta pandemia la tenemos que enfrentar todos juntos y en un mismo sentido, y de nada vale pelearnos a veces entre nosotros, achacando responsabilidad de quién tiene la culpa o no, mientras los contagios pudieran seguir apareciendo. Entonces, nosotros, la organización gremial se ha ocupado puntualmente de estos temas. Hemos tenido una reunión con la secretaria de Salud Pública de la municipalidad, la doctora González. Ella nos comentaba cuál es el protocolo de lo que se entiende por contacto estrecho. No conforme con ello, pedimos una reunión con el presidente del Colegio Médico, el doctor Córdoba, quien nos manifestó exactamente lo mismo que nos manifestó la doctora González, y lo que se entiende por contacto estrecho. Yo tengo que reconocer que en ese marco algún grado de confusión tenía yo pensé que por allí, cuando uno comparte un mismo ámbito de trabajo, ya era contacto estrecho, y bueno, obviamente el doctor Córdoba nos decía, no, mirá, Pedro, si el trabajador tiene que cuidarse, si no termina siendo negligente en su trabajo. El trabajador tiene que estar con el barbijo, tiene que estar con el alcohol, y tiene que mantener el distanciamiento. Si eso no se cumple por espacio de más de 15 minutos, entonces sí estamos hablando de contacto estrecho. Perfecto, entonces creemos nosotros que hay mucha desinformación todavía, o bien los protocolos de seguridad son tan dinámicos que se van actualizando y nos obliga a toda la sociedad, este es un mensaje para toda la sociedad de Río Gallegos, nos obliga a extremar los cuidados y porque es la única herramienta que tenemos a mano para combatir esta pandemia.
y luego los conflictos que se pudieran ir dando, creemos nosotros desde la organización gremial, más sobre todo en este caso de pandemia que tenemos a nivel mundial, tenemos que agudizar el ingenio, activar instancias de mediación entre las partes para que los conflictos no lleguen a generar un estado de cosas donde en definitiva por la propia necesidad de expresarnos terminemos corriendo más riesgo que al principio de lo que pudiera haber generado el problema, ¿no? Gracias, Pedro, que tengas un buen día. La gracias a ustedes. Escuchabas a Pedro Mancilla del SOEM hablando de este conflicto que hay en tránsito. Dice que no intervinieron porque nadie los llamó, y en primer término, y que ahora no intervienen porque tampoco nadie los llama tampoco, y porque ayer supuestos voceros de los trabajadores del sector fueron contra el gremio, digamos, criticando al gremio por no intervenir de inmediato. Así que hay como diferencias entre el sector de trabajadores que está reclamando y el gremio. Sí, para los trabajadores, dio a entender Mancilla que los trabajadores que están reclamando no desconocen a sus propios compañeros, a los delegados, ¿no? Claro, veremos. Bueno, nosotros intentamos, hablamos con la abogada de los trabajadores, Carla Telles, que nos contó la versión de ellos, e intentamos hablar con los trabajadores. Sí. Después vamos a ver, nos pidieron si podemos pasar por allá, porque no se animan a hablar, dicen. Y por eso no están al aire, porque se sienten, están con miedo, dicen, sobre todo las mujeres, entonces no quieren hablar al aire. Pero ellos dicen que el gremio no intervino, que hizo mal, y que están siendo perseguidos ahora. Bueno, nos escriben y nos dicen: en el archivo histórico no se está realizando la desinfección hace un tiempo largo y hay posibles casos de COVID que están a la espera de resultados. También esperan y convocan a que el SOEM aparezca por allí. Nos escribe una oyente, así que... Habrá que ver si el archivo histórico tiene delegado también, ¿no? O capaz que no tiene delegado, por eso están infectados. Claramente, ¿no? El reclamo de la presencia del titular del SOEM, ¿no? En muchos lugares no hay delegados y por eso a veces se dan estos vacíos, ¿no? Legales, ¿no? Habría que averiguar eso. A todo esto, el gobierno informa que está paseando el ministro Trota, digamos, por algunas obras que están haciendo, las pocas, muy pocas. Llegó Trota, descansó, se despertó, le dijeron: bueno, hoy tenés una entrevista con estos dos medios, que son con los que nos llevamos bien, que hay pauta. Así que habló con ellos, y después de eso lo sacan a pasear, lo llevaron a una obra que hay en la Escuela Industrial número 6, ahí en la Ruta 3, para mostrar lo que se está haciendo, unas mejoras que están haciendo, y después lo llevaron a un predio donde van a construir la obra para 3.000 jardines en el barrio Bicentenario. Sí, es en el marco del programa 3.000 jardines. En el marco, un jardín. Un jardín en el marco de esa obra que se denomina así, 3.000 jardines. Y ahora deben estar, por lo que dice el informe del gobierno, recorriendo el centro educativo de reparación, que funciona en Piedrabuena y Mitre. Digamos, después de eso va a hablar... Sí, que está en reparación hace 10 años, más o menos. 5 años. Bueno, Trota no es de acá y terminó. Le tienen que explicar que primero priorizaron esa cuadra de adoquinado antes que una escuela. Claro. Sí, cuadra de adoquinado. Déjeme terminar. El recorrido incluye eso, y después va a cerrar con una reunión con Alicia, con los sindicatos de educación, y después recién la conferencia de prensa que estaba pactada entre las 2 y la 1, y obviamente viene retrasadísima. Así que una falta de respeto lo que están haciendo, además de esto que hicieron, que también es falta de respeto, pero que ya pasa siempre, de que cuando llega un funcionario nacional, brindarle, facilitarle la entrevista a los dos medios con los que tienen pauta oficial. Blindarlo sería. Blindarlo evidentemente para que le pregunten. El otro día caminé por ahí, por la cuadra donde está la jefatura, la casa de gobierno. La verdad, una vergüenza. Una vergüenza cómo está la ciudad, ¿no? Esa vereda, ¿hace cuánto que le hicieron? No me digas que está rota. Se levantó todo con la escarcha en el invierno. Se ha levantado todo. No sé qué le faltó calma, me parece, muchacho. Y le habrán escatimado mucho precio y material de cuarta categoría. Qué desastre. Vos sabés que está todo raleado, está todo levantada. Me parece que los albañiles no eran buenos. No, el material no era bueno.
O le pichulearon. Claro, porque digamos, si en esos casos, si la calle de cemento es malo, o es mixto, no sé qué usarán, no dura mucho, por más que el albañil sea bueno. Entonces, ahí hay un problema. Qué vergüenza, la verdad. Bueno, tengo un, Brian, ahí, perdón por no avisar antes, tengo un último momento para comentar una novedad. Bueno, además de esto que viene a ser la visita de Trota, visita guiada de Trota, que lo llevan como un muñeco para todos lados, en Santa Cruz hay informe o parte diario del coronavirus que indica que tenemos o tuvimos ayer 225 casos de coronavirus en 10 localidades de Santa Cruz, sobre un total de, ya le digo, 454 muestras, muy pocos testeos, digamos, menos de la mitad de lo normal en Santa Cruz, que ya es poco. Así que más de la mitad de los testeados dieron positivo ayer en Santa Cruz. 454 testeos, 225 casos positivos. Esto pasó ayer en la provincia. 64 de los casos en Río Gallegos, desde la ciudad donde más casos hubo ayer. Pico Truncado con 40 fue la segunda y Caleta Olivia con 34 la tercera. En este contexto, ayer hubo un informe con 5 personas fallecidas, una de 17 años en Pico Truncado, 5 en Río Gallegos, y hoy por la mañana informaron otra mujer más que falleció, así que 6 podemos contar entre ayer y hoy fallecidos y 225 contagiados. Somos la radio de la COPE. Somos, hoy más que nunca, 100.9 MHz. Radio Nuevo Día. Cortitas, algunas últimas de la jornada. Tristemente nos quedó pendiente y veremos si podemos charlar con ella en las próximas horas. Sufrió un robo la red de mujeres solidarias, 2 heladeras y un horno pizzero. Al menos es lo que me llevó a detallar Graciela Suárez, que en el apuro, ¿no?, y en el vértigo no llegó a precisar todo lo que le faltaba en un depósito que le habían cedido, muy cerca de aquí de la radio, donde nosotros el año pasado dimos cuenta también que a la gente de Comercial Rutero le robaron las herramientas de trabajo. Bueno, allí casi pegado hay un depósito en el que tenían guardadas estas cosas que fueron sustraídas y que obviamente conllevó una denuncia policial en la comisaría segunda. Vaya a saber uno si consiguen recuperar estas cuestiones en el medio, ¿no?, de un trabajo que ha desarrollado durante toda la pandemia incansablemente la red de mujeres, mientras a la par construyen su futuro comedor merendero para, como dicen ellas, no estar desprestadas. Sin embargo, ayer sufrieron este mal trago y bueno, será cuestión de buscar y esperar si es que las diligencias policiales tienen algún resultado positivo y que puedan recuperar sus cosas o poder encarar una nueva campaña para poder tener elementos, herramientas de trabajo que están al servicio de la comunidad. Y por otro lado, una buena para un río galleguense. Ayer Tristán Suárez le ganó 1-0 a San Telmo en la final por el segundo ascenso al Nacional B. Allí juega Matías Muñoz, un joven de nuestra ciudad, formado en el Boxing Club, que hace años ya está en Ferrocarril ICF, jugó, si no me equivoco, a préstamo en Colegiales, ahora está a préstamo también en Tristán Suárez y logró el ascenso a la segunda categoría del fútbol nacional. Así que ayer, de hecho, las redes sociales daban cuenta de la algarabía por la victoria de este joven local. ¿No? Sí, obviamente. Porque una cosa es llegar a primera o estar en la reserva y otra cosa estar en el ascenso, donde es mucho más el sacrificio. Es un laburante. Laburante el fútbol. Sí, se fue a Tristán Suárez, equipo que a pesar de que en algún momento tuvo mucha banca porque el intendente del partido de Seiza, que es donde está incluido, digamos, es Granados, que fue después ministro de Seguridad de Scioli también, y su hijo quedó como intendente, son los que desembuchan ahí la moneda para que este proyecto funcione y por primera vez llega a la Nacional B, o Primera Nacional. Chicos, De Dios es el apellido de este trabajador que está supuestamente Gustavo De Dios.
que se contagió porque lo obligaron a ir a trabajar cuando había otros Sí, sí. que habían tenido COVID. Ujú. Bueno, Mario de Dios es su hermano. Su ¿no? hermano, sí, sí, sí. Porque estaba escuchando la radio y se había acabado de ver un posteo que dice o publica, dice, acabo de escuchar a Pedro Mancilla en la radio de Nuevo Día, si va a hablar tantas para defender al Ejecutivo, mejor guarde silencio. Según él es el mediador en los conflictos, pero no, vos tenés que ponerte al frente de los reclamos. Así que aunque como vos no digas, nadie te llamó, así que hay una crítica a Pedro Mancilla por no haber intervenido. Esto que podemos debatir, ¿no? Si el gremio tiene que esperar que lo llamen o no para una situación como esta. Sí, van a tomar, creo que si van a tomar alguna medida de fuerza, mínimamente, ahora, si vos descrees de tu propio gremio ya es otro problema, improbablemente lo llames, pero si no estuvo, bueno, lo dijo acá Mancilla, no fueron notificados, ahora hay que ver en la continuidad de este conflicto que tuvo que se termine acá, que finalmente cuáles son las acciones, ¿no? Claro, los trabajadores dicen que el gremio no apareció, el gremio dice que nunca lo llamaron y que ayer lo cuestionaron y por eso no aparece. Entonces, que están esperando que los llamen para intervenir. Así que hay como una falta de diálogo ahí. Claro, medio, vuelvo a repetir, ¿no? La figura de los delegados. Claro. Hay que ver quién es, porque el delegado tranquilamente podría estar saliendo al aire, entre otras cosas. Sí. Pero bueno, no, por ahora no. Y el municipio que aceptó hoy, sorprendentemente, ¿no? A mí no me deja de sorprender. La responsabilidad, el asesor legal del municipio aceptando la responsabilidad de haber mandado a un grupo de personas, de hombres, a desactivar el conflicto, el reclamo ahí en tránsito de forma violenta, digamos, porque uno pide el video y no dijeron como, hola, ¿cómo están? ¿Saben qué? No llegaron y a la fuerza. Sí, ya caer sin identificación, sin presentarse, ¿no? Lugares como yo venga, golpee la puerta y entre a cara tapada, no sé, a tratar de solucionar un conflicto entre Brian y usted, qué sé yo. Claro. No es correcto. 12:30 casi del mediodía, mientras esperamos la palabra del ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, que lo sacaron de paseo, no sabemos si ya volvió. Y después del paseo tiene reunión con Alicia, y después de reunión con Alicia tiene reunión con los gremios, y después recién, o sea que va a hablar como a las 3, 4 de la tarde. Sí, es probable. El tema es que el gobierno, o al menos la Secretaría de Prensa, planteaba la supuesta ronda de prensa para ahora. Entonces, imagínate estar ahí esperando, ¿no? 2 horas esperando que llegue Trota con alguien. Entonces, bueno, a la espera de esta incertidumbre que viene a despejar Trota. ¿Vos, Trota? Viene a despejar y se nubló a lo loco, así que no sé qué tanto despeje. Nos mantendremos allí en comunicación por las redes, nos pueden seguir en el Diario Nuevo Día, en el Diario Nuevo Día 80 también en Instagram. Escuchan Radio Nuevo Día, que queda con la excelente música que deja programada Brian Álvarez, y se quedan informados en el diarionuevodía.com.ar. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, ha sido un placer esta nueva jornada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Brian Álvarez estuvo en los controles y musicalización de este espacio. Mi nombre es Julián Quirós y junto a un excelente equipo de trabajo que conforma Nuevo Día, te hemos acompañado en el inicio de una nueva jornada. Hasta mañana a las 10 de la mañana, cuando renovemos el compromiso. Chau, chau.